El Atlético Nacional confirma la salida de otro jugador importante hacia el fútbol del exterior, recibiendo una buena cantidad de dinero para el proyecto 2026. El Atlético Nacional confirmó la salida del defensor Juan José Arias hacia el fútbol internacional, ratificando al conjunto verdolaga como uno de los clubes colombianos que mejor ha sabido formar jugadores y vender defensores en la última década. La reciente venta de los derechos deportivos de Juan José Arias al Real Salt Lake de la MLS ratifica al Atlético Nacional como uno de los clubes colombianos que mejor ha sabido formar jugadores y exportar defensores en la última década. Desde el año 2014, el equipo verdolaga ha concretado múltiples transferencias en estas posiciones, tanto al fútbol de Europa como a otras ligas del continente. Pero ¿cuáles son esos importantes defensores que el Atlético Nacional ha vendido desde el 2014? Estefan Medina. El defensor central fue transferido en el 2014 hacia el Monterrey de México, club con el que se consolidó como referente defensivo, dejándole un buen dinero al club. Oscar Murillo. En el 2016, Nacional lo vendió al Pachuca de México, dando inicio a su recorrido internacional. Davinson Sánchez. Ese mismo año, en el 2016, el zaguero dio el salto hacia el fútbol europeo tras ser transferido al Ajax en Holanda. Carlos Cuesta. En el 2019, el club verdolaga concretó su venta hacia el Genk de Bélgica. Daniel Bocanegra. En el 2020, Nacional lo negoció con el Libertad de Paraguay. Daniel Muñoz. También en el 2020, el lateral fue transferido hacia el Genk de Bélgica, donde logró consolidarse en el fútbol europeo. Nicolás Hernández. En el 2021, Atlético Nacional llegó a un acuerdo con el Atlético Paranaense para su traspaso hacia el fútbol brasileño. Gerson Mosquera. En este mismo 2021, el defensor central fue adquirido por el Wolverhampton en Inglaterra. Juan David Cabal. El lateral o defensor central, de 23 años, firmó con el Hellas Verona de Italia en el 2022. Felipe Aguirre. En el 2025 fue traspasado al Atlético Paranaense, sumándose a la lista de defensores exportados a Brasil. Álvaro Angulo. También en el 2025, el lateral fue vendido al Independiente de Argentina. En medio de la Liga 2026-1, Atlético Nacional ya pierde 2 jugadores sobre el final de este mes de enero. Por un lado, ya sabido Juan José Arias, que jugará en la MLS. Y por el otro, Roger Caicedo, que se convertirá en la segunda venta en menos de una semana. Infortunadamente, con estas 2 ventas, con un destino, Estados Unidos, y la otra que dará de qué hablar en el fútbol europeo, el Atlético Nacional se queda sin 2 defensores centrales para competir lo que es la Liga Colombiana, la Copa Suramericana y la Copa Colombia. ¿Dejaría mermada esa zona de la saga defensiva? Para pelear en los 3 frentes, los 3 torneos que encaran en este 2026. Roger Caicedo es un defensor central que ni siquiera ha sumado 10 partidos como jugador profesional. Con Atlético Nacional no alcanzó esa marca, figurando en apenas 8 encuentros. Sin embargo, es uno de los jugadores de mayor proyección para futuro, y salir al mercado europeo puede ser un paso importante para mantenerse en el viejo continente. De acuerdo con información de César Luis Merlo, Roger Caicedo fue vendido de Atlético Nacional al Cercle Bruges de Bélgica. Seguirá los pasos de jugadores como Daniel Muñoz y Carlos Cuesta, que tuvieron mejores equipos en Europa después de jugar los primeros años en el fútbol de Bélgica. El periodista argentino afirmó también que Atlético Nacional mantendrá un importante porcentaje en caso de una futura venta del Cercle Bruges. La operación se manejó con toda discreción, pues no revelaron sumas de dinero, ni lo que pagó el equipo belga o el porcentaje de los derechos deportivos que le quedan al cuadro antioqueño. Igualmente, Roger Caicedo estará ligado al Cercle Bruges hasta junio del 2029, aunque hay posibilidades de que amplíe su vínculo contractual hasta el 2030. Sin lugar a dudas, esto puede ser un negocio redondo para el Atlético Nacional, dado que Bélgica siempre ha sido una liga que potencia jugadores. Y ese fue el caso de Daniel Muñoz, que saltó del Genk al Crystal Palace en Inglaterra.
John Hanner Lukumi al Bologna y Carlos Cuesta, que recaló en el Galatasaray, uno de los mejores clubes en Turquía. Sin embargo, las cosas con Cuesta no fueron como se esperaban por su pobre nivel, lejos a lo que demostró en Bélgica. La cantera del Atlético Nacional se sigue afianzando con ventas hacia el exterior. Juan José Arias y Roger Caicedo son los últimos en salir hacia el fútbol de los Estados Unidos y hacia Bélgica. No obstante, estas salidas ponen en problemas al club, dado que solo cuentan con César Aidar, William Tecillo y Simón García como los únicos defensores centrales. Entonces están dejando al técnico Diego Arias con las manos atadas, pues si se llegan a lesionar estos jugadores como le ocurrió a César Aidar el semestre anterior, ¿qué va a hacer el técnico para poder tener relevos y jugadores de primer nivel que puedan asumir la responsabilidad de esa posición con la camiseta del Atlético Nacional? Muchas dudas dejan estas ventas, especialmente en una zona donde el Atlético Nacional está careciendo de jugadores. Mientras tanto, el Atlético Nacional se prepara el día de hoy para enfrentar el partido amistoso frente a ese equipo de la Liga de las Hamburguesas, el Inter de Miami. Un partido que por supuesto está diseñado para llenarle las arcas al jugador argentino, arriesgando a los jugadores del conjunto verdolaga en un partido sin relevancia, sin importancia, y dañándole el calendario al conjunto antioqueño que tenía que enfrentar al Junior de Barranquilla, pero por andar pensando en partidos amistosos y en hacer dinero, le apretaron el calendario al conjunto antioqueño. ¿Qué opinan ustedes de las dos salidas que se dan en el Atlético Nacional en una zona donde carece de jugadores? Dos jugadores jóvenes que han sido vendidos hacia el fútbol del exterior, como lo son Juan José Arias y Roger Caicedo, dejando un gran hueco en el conjunto verdolaga. ¿Creen ustedes que el afán de lucro siempre termina perjudicando el proyecto deportivo y el armado de la nómina para Diego Arias? Dejen sus comentarios.